Amor que derramó su sangre, llevando así mi culpa, lavando mis pecados. Eterno amor de Dios. Amor que derramó su sangre, llevando así mi culpa, lavando mis pecados. Eterno amor de Dios. Eterno amor de Dios. Eterno amor de Dios. Eterno amor de Dios. Buenos días, Rosy Mari González Cardoso. Gracias por estar allí. Que Dios nos hable en esta mañana, ¿verdad? A cada uno de nosotros, es el deseo mío, que me hable a mí y luego a todos ustedes. Estoy viendo también a mi hermana Alicia. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Jesús. Jesús es tu mejor amigo y quiere librarte de condenación. Jesús es tu mejor amigo y quiere librarte de condenación. No tienes que seguir sufriendo. Jesús llevó tu dolor. Entrégale a él tu vida y serás salvo de toda maldad. Entrégale a él tu vida y serás salvo de toda maldad. La paga del pecado es muerte y su fin la condenación. Pero Jesús en el Calvario pagó tus culpas y salvo serás. Pero Jesús en el Calvario pagó tus culpas y salvo serás. No tienes que seguir sufriendo. Jesús llevó tu dolor. Entrégale a él tu vida y serás salvo de toda maldad. Entrégale a él tu vida y serás salvo de toda maldad. La paga del pecado es muerte. Buen día, Hugo, buen día. Un gozo que estés allí. Gloria a Dios. También veo a José María Peralta, el pastor. Bendito. También estoy viendo a Analía. Gloria a Dios por estar allí. Pago tus culpas, salvo serás. Aleluya. Amigo Jesucristo hoy te invita que vengas a su fuente inagotable. Y él hoy quitará todas tus penas y libre para siempre quedarás. Si tienes ataduras en tu vida, tan solo Jesús te puede librar, pues él tiene poder aquí en la tierra para darte vida eterna y salvación. Buenos días, Miriam Peralta. Buenos días. Saludo a tu mamá, Nené. Saludo a toda tu familia allí en Paso de los Toros, Pueblo Centenario.
sigas ya buscando, Jesucristo hoy te espera. Pues nadie te puede dar lo que Jesús te puede dar. Jesús es toda fuente de salud y bendición. Pues nadie te puede dar lo que Cristo te puede dar. Jesús es toda fuente de salud. Gloria a Dios. El hermano José Álvarez ya partió con el Señor, ¿verdad? Canciones todas a través de palabra de Dios, ¿verdad? Qué lindo cuando escuchamos, ¿verdad? Esas canciones llenas de versículos bíblicos, ¿verdad? Que alimentan nuestro espíritu, alimentan nuestra alma, hermano. Que es lo que se ha cambiado por la famosa apostasía en estos últimos días, ¿verdad? Canciones y alabanzas que no sabes si están adorando a una mujer, a un hombre, ¿verdad? Las alabanzas tienen que haber versículos bíblicos. Tiene que estar el fundamento de la palabra en las alabanzas. Por eso dice cánticos espirituales. ¿Cuáles son los cánticos espirituales, amados hermanos? Los que hay versículos bíblicos, donde el Espíritu Santo se pueda mover en la alabanza. Hermanos, cuando no hay versículos bíblicos, el Espíritu Santo no se puede mover. Hoy vemos, ¿verdad?, como que fuera del Espíritu Santo todos los movimientos, pero no es así. Hermanos, Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad, que lo adoren por la palabra, que amen la palabra, ¿verdad? Entonces, claro, hay canciones muy bonitas, muy hermosas, pero no están inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando vos escuchás al hermano José Álvarez, escuchás a Miguel Ceja, ¿verdad? Y hay una cantidad más, que no me acuerdo el nombre ahora, ¿verdad? Llegan al Espíritu, porque están los versículos bíblicos, hermanos. Y Dios solamente se mueve a través de los versículos bíblicos, no por lo que nosotros hablemos ni que digamos, ¿verdad? Nuestra palabra tiene poder cuando nosotros ejercitamos la espada de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, la apostasía tan grande que está habiendo y cómo están engañando a miles y miles de hermanos en los 5 continentes. Pero tenemos que hablar la verdad, ¿verdad? ¿Por qué son engañados? Ahora vamos a ir a ver, hermanos queridos, por qué son engañados miles y miles y miles de hermanos. En la Biblia está escrito, ¿verdad? Y tenemos que ser hermanos maduros en el camino de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces hoy se habla muy poca doctrina, muy poca enseñanza. Claro que hay pastores que las hablan en los 5 continentes, pero más bien se preocupan de darle leche espiritual. Y a un niño si le das leche espiritual y leche espiritual y leche y leche y leche, ¿verdad? Un niño común, le das leche, 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 leche. Llega un momento que queda raquítico. ¿Por qué? Porque no comió los sólidos, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, a través de sus siervos, los apóstoles, y Jesucristo, que es el fundamento, ¿verdad?, de la casa espiritual. Él es el fundamento, amados hermanos. No podemos cambiar el fundamento. Si ustedes, buen día Cristina, buen día. Un abrazo grande a Juan Pablo, que hoy es el cumpleaños. Hermanos, cuando se va a hacer una casa, y está Peralta que sabe de albañilería, ¿verdad?, se hacen los pozos y los cimientos. Y sobre esos pozos y esos cimientos, ¿verdad?, hermanos, que uno gasta mucho dinero y queda todo enterrado en la tierra, amados hermanos, sobre ese fundamento se arma la casa, ¿verdad? Ahora, Dios nos dejó el fundamento a través de la palabra y de los apóstoles, amados hermanos, para nosotros edificar sobre el fundamento.
No que hagamos cimiento de vuelta arriba de los cimientos. Eso no es así. Perdón. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Verdad? Cimientos, hermanos, arriba de los cimientos que estaban establecidos por nuestro Señor Jesús. Y esos cimientos, sí, se forman en la apostasía. Salieron de nosotros, pero no son nuestros, ¿verdad? Y hoy tenemos, hermanos, más que nunca meternos en el río de Dios, en el conocimiento de la palabra, para que nadie te engañe. ¿Tú te crees que si le pedís al Espíritu Santo, Señor, no me dejes ser engañado? Señor, abre mi corazón al entendimiento. Señor, yo quiero madurar en tu palabra. ¿El Espíritu Santo no lo hace? Lo hace. Hermanos queridos, la Biblia dice ahí en Santiago 1:5, pedir sabiduría y pedir con fe. Y el Espíritu Santo, hermano, es el que te da la sabiduría a través de la palabra, nunca fuera de la palabra, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo te va a dar el conocimiento sobre el fundamento que ya está establecido por nuestro Señor Jesús. Y ahí es cuando viene el engaño. Ahí es cuando viene, hermanos queridos, la niñez espiritual, ¿verdad? Y la niñez espiritual, amados hermanos, puede estar en una persona que tenga 40 años dentro de la iglesia. Como recientemente un ejemplo, una persona que se entrega. Pero también, hermanos, dentro de las iglesias, por más años que tienen, siempre están tomando la leche espiritual y nunca quieren vianda. Una de las cosas fundamentales para crecer crecer a través de la palabra es, hermano, la obediencia. La obediencia. Cuando nosotros empezamos a ser fieles y obedientes a la palabra, Dios empieza a darnos conocimiento, empieza a darnos sabiduría. Cuando nosotros le mostramos al Señor que tenemos hambre, que queremos conocimiento, que queremos sabiduría, revelada por el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿verdad? Ahí es cuando crecemos. Ahí, hermanos, cuando nosotros empezamos a entender las Escrituras reveladas por el Espíritu Santo. Entonces, no estoy contra los institutos, ojo. Los institutos son buenos, son buenos. Pero este es un libro vivo, que debemos tener el conocimiento a través del Espíritu Santo. Y eso es un esfuerzo que tienes que hacer tú y que tengo que hacer yo. Un esfuerzo, oración, ayuno. Señor, revísteme del conocimiento y la sabiduría. Señor, dame ciencia. Señor, dame, Señor amado, revelación a través de tu palabra. Amados hermanos, esto es una cosa de tomar nuestra cruz cada día, hermano. Háblame, enséñame, revélame, amados hermanos. Hay que tener un clamor, amados hermanos, porque este libro no es un libro de historia ni de geografía. Es un libro vivo que el Espíritu Santo le revela a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que quieren conocer la verdad, amados hermanos. Por eso, hoy estamos viviendo la apostasía, ¿verdad? Pero la Biblia dijo que ante la venida de Cristo venía la apostasía. O sea que no es nada extraño. Imagínense, dice que se amontonarán doctrinas de demonios. ¡Qué tremendo! Doctrinas de demonios, ¿verdad? Engañando aún a los escogidos. Quiere decir que los demonios predican. Los demonios conocen la palabra, pero no tienen la sustancia. Amados hermanos, es como lo que estamos viendo en la ciencia artificial. Te hablan de la palabra, pero no tienen espíritu. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Y Dios quiere derramar de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Dios quiere derramar su conocimiento, su sabiduría, los talentos, bueno, los dones, ¿verdad?,
Dios quiere derramar sobre cada uno de ustedes. Dios está llamando, hermano, a una consagración total. Tenemos a nuestra hermana allí, Alicia, no sé, Ali, que la estoy viendo allí. Tuve un sueño, una visión con Dios que me contó los otros días. El llamado de Dios, hermano, tan grande, impresionante. Hermano, llegan 2 hombres a la casa, hermanos queridos, pero no fue visión. Llegaron 2 hombres a la casa hablando del bautismo del Espíritu Santo. Después Dios le da un sueño a ella sobre el río de Dios, hermano, y el Señor llamándola a que se metiera en el río. Amados hermanos, Dios está llamando a sumergirnos en el río, ¿verdad? Y ella me dice, la hermana, me dice, hermano, y pongo su audición y está hablando del Espíritu Santo. Qué lindo cuando Dios nos llama. Qué lindo cuando Dios nos muestra que tenemos que meternos en el río de Dios, en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, Dios está llamando a su pueblo a una consagración, ¿verdad? Y que sea palabra de Dios y no de los hombres, como decía Pedro, ¿verdad? Le decían a Pedro. Y sé que está Jané, gloria a Dios que estoy viendo a Jané, estoy viendo a Mariana, a Osquitar, bendiciones para todos ustedes, a mi hermana Cristina, que sí, ya la nombré, hermanos queridos, pero quiero ir a Hebreos. Hebreos 5:11 al 14, advertencia contra la apostasía. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice Pablo, y difícil para explicar. Mira qué tremendo, amados hermanos, lo que dice Pablo. Un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, hermano, había estudiado el Pentateuco y había estudiado la palabra de Dios, toda la ley de Moisés. Hermano, Dios lo lleva al tercer cielo. Dios, o sea, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Le da el conocimiento, la sabiduría, le saca el velo, le saca las escamas de los ojos. Pero él dice esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Mira quién, como para explicar yo, hermano. Dios mío, si Pablo dice difícil de explicar. Que Dios nos abra el entendimiento. Buenos días, María Jaque, buenos días. Que Dios nos abra el entendimiento, hermano. Pablo pasaba en ayuno, Pablo pasaba en oración, Pablo pasaba clamando. Pero dice, difícil de explicar. Estaba lleno el Espíritu Santo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque os has hecho tardos para oír. Podemos estar dentro de la iglesia 40 años, 30 años, 25 años, y somos tardos para oír. Hermanos, Dios ponía en mi corazón los otros días, ¿por qué no ha venido a buscar la iglesia? Y no ha venido a buscar la iglesia por misericordia. Porque muchos que ya tenían que haber sido pastores, ¿verdad? Evangelistas, y desarrollar los dones, los talentos de Dios, todavía están tomando leche espiritual, cuando en aquellos tiempos ya Dios quería que se prepararan, que lo buscaran, y dejaron escapar el tiempo. Dejaron escapar el tiempo, ¿verdad? Nosotros debemos entender, debemos comprender que Dios está esperando a cada uno de nosotros a que nos consagremos por su infinita misericordia. Pero no ha venido antes por culpa nuestra, porque hemos sido tarde, ¿sí? Tardos para oír, como dice acá. Y todos nosotros, hermanos,
muchas veces actuamos como niños espirituales y no actuamos en la madurez que Dios quiere que maduremos, que caminemos. Por eso tenemos que hablar la verdad. Tú tienes que desear en tu corazón dejar de ser niño espiritual. Un ejemplo. Mari fue a una reunión de damas hace como 12, 14 años atrás. Y cuando la llaman a Mari, Mari da un testimonio que Dios le habló con voz audible, ¿verdad? Y cuando termina la reunión, una hermana que tenía como, no sé, 30 años dentro del camino de Dios, la llama aparte a Mari y le dice, ¿cómo es eso que Dios habla? Mari no podía creer. ¿Cómo es eso que Dios habla con voz audible? Hermanos, 30 años, 35 años dentro de la iglesia y nunca Dios le habló con voz audible. Cuando nosotros, hermanos, tenemos que oír la voz a través de la palabra, pero muchas veces Dios nos habla con voz audible, en un sueño, en una visión. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermanos? ¿Se dan cuenta? Pero hemos sido tardos para oír. Pero Dios está apresurando sus pasos, ¿verdad? Para levantar ese ejército final, que van a estar atentos a la palabra revelada por el Espíritu y a la voz del Espíritu Santo, amados hermanos. Difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, miren lo que le estoy diciendo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que quiere la iglesia? No la iglesia verdadera, la iglesia en general. ¿Verdad que hay un remanente en cada iglesia que aman a Dios? Y ustedes son ese remanente, ¿verdad? Pero, hermano, el resto quiere leche espiritual. Entonces se quejan de la doctrina, se quejan de que Dios exige tomar la cruz. Ya no es tiempo de tomar la cruz, no es tiempo de negarnos a nosotros mismos, porque estamos bajo la gracia y yo puedo vivir a mi manera, a mi gusto y placer, y Dios se adapta a mí. Hermanos queridos, ¿quiénes somos nosotros para que Dios se adapte a nosotros, hermano? Somos nosotros que tenemos que morir día a día para que Cristo se forme en nosotros y nosotros recibir, hermanos queridos, ¿verdad?, el alimento sólido. Entonces cada uno de nosotros debemos desear el alimento sólido, hermano. Es tremendo cuando los hermanos tienen años y lo único que quieren es bendición. No aman a su prójimo. No honran el llamado que Dios les dio para la salvación de las almas. No, en el tiempo de Dios son como Pilato, se lavan las manos. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Sin embargo, cerramos la boca porque es en el tiempo de Dios. Y así diciendo en el tiempo de Dios, muchos se van a quedar porque están en la lechita espiritual y no están en la vianda, amados hermanos. Que Dios nos abra los oídos para poder entender los tiempos que estamos viviendo y cómo Dios está hablando por un siervo, por otro siervo, para que nos consagremos a Él.
¿verdad? Hermanos, no es tiempo más de querer disfrutar, es tiempo de sumergirnos en el río. Perder la salvación, hermano, por querer disfrutar cosas que son pasajeras. Hermano, tenemos que echar mano a la vida eterna, dice la Biblia. Que Dios nos ayude. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Un ejemplo. ¿Cuántos hermanos como que le duele porque uno dice que Cristo viene? Hace 2000 años que dicen lo mismo, estos payasos, que Cristo viene. Dios nos manda a predicar que Cristo viene. Porque cuando predicamos que Cristo viene, estamos predicando para la muerte, que podemos morir en cualquier momento, como el arrebatamiento. Si yo no estoy preparado para la muerte, hermano, y critico a todos aquellos que dicen, escuchaba que la generación nuestra fue castrada, qué vergüenza, diciendo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y cuando llegó la muerte de muchos de ellos, ¿a dónde fueron? Cuando Dios dice que debemos amar su venida y tenemos que hablar su venida, pero lo que quieren leche espiritual, no les importa la venida. Pero cuando vos comes sólido, cuando Dios te revela, cuando Dios te da visiones, sueños, con lo que va a venir al mundo, hermanos queridos, vos salís como trompeta a hablar la venida de Cristo, porque vos sabés qué es lo que se va a venir. Pasó en el 2020, 2019 al final y 2020. Nosotros estábamos preparados para lo que había venido, porque Dios nos había mostrado. Y el Señor nos dijo, a los míos los cuido yo. Amados hermanos, debemos estar preparados. Debemos escuchar la voz de Dios. Debemos clamar, Señor, muéstrame, revélame, háblame, enséñame lo que va a suceder de aquí en más. ¿Para qué? Para explicarle a otro, para enseñarle a otro. Amados hermanos, que Dios nos ayude. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Queremos leche, leche, leche. Dios lo toma como inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque es niño. Buen día, Martincito. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué tenemos que alcanzar cada uno de nosotros? Madurez. Madurez. Nos estamos preocupando, ustedes sí, pero el resto, a mí no me hables de doctrina, a mí no me hables de esto, a mí no me hables de lo otro. Y discuten y pelean y se enojan, porque le estás hablando la verdad, para que sean salvos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuanto más madurez tenemos, más se desarrolla en nosotros el discernimiento del bien y del mal. Y usted me podrá decir, pero Julio, no seas malo. Hermano, en la oscuridad, ¿verdad? En las tinieblas trabaja Satanás. Y vos tenés que saber la estrategia que está haciendo Satanás para engañar. Ese es el discernimiento que Dios está hablando. Un discernimiento espiritual, hermano. Pero ese discernimiento espiritual Dios te da si vos lo buscás, si vos te sumergís en la palabra. Hermano, es tan maravillosa la palabra de Dios, es tan maravillosa
cómo te va abriendo el entendimiento, y antes que las cosas sucedan, vos ya la estás sabiendo. Hablábamos con Alicia y hablábamos con el pastor una videollamada antes de ayer, ¿no? Uno siente en el espíritu que algo feo y grande viene sobre la tierra. Uno lo percibe, hermano, porque el Espíritu Santo nos está mostrando que algo grande viene. Sufrimiento, dolor, muerte, lo estamos sintiendo dentro nuestro. ¿Cómo no vamos a alertar al pueblo que el pueblo de Dios busque comida, busque este pan de vida, se meta en ayuno, se meta en oración, para poder crecer, hermanos, crecer? Nosotros somos hijos de luz y el diablo de las tinieblas, y nosotros tenemos que saber las maquinaciones del diablo. A mí me importa solamente Jesús. No, hermano, somos soldados. Si no sabemos cómo está actuando el enemigo, ¿cómo vamos a luchar contra el enemigo? Y ahí es cuando entró la apostasía, con la música, con las enseñanzas, que ya no somos soldados, somos salvos porque aceptamos a Jesús. Pero sin embargo dice que hay un camino ancho y un camino angosto, y que debemos de esforzarnos para entrar por el camino angosto. Salvo siempre salvo, ¿no? Eso no enseña la palabra. La palabra enseña que podemos perder la salvación. Si yo a ustedes no les digo la verdad, la sangre de todos ustedes viene sobre mí, y ustedes pueden ser salvos y yo perderme, por no decir la verdad. Pero la verdad duele, porque la palabra es una espada de doble filo, que penetra y parte el alma. No es fácil cuando la palabra parte el alma y nos hace ver lo que no veíamos. Por eso yo le pido al Señor, Señor, que tu espada siga partiendo mi alma. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que Dios nos ayude, hermano. Pero miren qué importante es esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo me acuerdo mi suegra, y te dirán siempre con la suegra sí, pues nos llevábamos horrible, pero después era como que fuera mi madre, ¿no? No mi madre, pero como que fuera mi madre. Y yo me acuerdo, esta mujer de Dios, hermanos, cómo venía acá y nos encerramos en una pieza con Mari y con ella, y era horas y horas orando, clamando, gimiendo. Ella intercedía en el Espíritu. Mi hermana Cristina ha estado con ella cuando ella vivía, y han orado junto con mi hermana Cristina. Ella sabe lo que estoy diciendo. Intercedía en el Espíritu, hermano, de una manera maravillosa, clamaba, gemía, lloraba en el Espíritu. Y Dios le dio el discernimiento de ver los demonios en las personas. Hermano, salía al centro de las piedras en el barrio y Dios le mostraba los demonios que estaban en cada persona. Y a veces eran más de uno, hermano. Llegó un momento que le pedí a Dios, Señor, no quiero ver más esto. No quiero ver más, Señor, es espantoso. Así está viviendo el mundo. Así está viviendo, bajo el poder satánico de diferentes clases de espíritus y de demonios. Y la iglesia no percibe aún el olor de los demonios. Un día fuimos a una iglesia a predicar. Entramos a la iglesia, Mari cantó, yo prediqué, y Mari, que se queda hablando con las hermanas ahí, todo el mundo va, alrededor mío no van mucho, pero alrededor de Mari, es divino.
Mari me dice, vamos, no, vamos, no. Digo, ¿qué pasó? Y cuando sale afuera y va a subir al auto me dice, hay un olor a muerto en esta iglesia. ¿No lo sentiste, Julio? Digo, no. Dios le había dado el discernimiento a Mario. Hermano, la iglesia, murió el pastor, se dividió, no existe más esa casa de oración. Hermanos, que ellos disfrutaban en alabanza y esto y lo otro. Y Mari percibió el olor a muerto dentro de la iglesia. Qué triste, hermano, qué triste, ¿verdad? Que muchas veces podemos estar alabando, glorificando a Dios y estar allí el espíritu de la muerte por desobediencia, por idolatría, porque después Dios nos mostró, por idolatría, por la hechicería que estaba metido dentro de la iglesia. Entonces tú y yo estamos llamados a tener dones, tener talentos y dejar de ser niños espirituales para ser hijos de Dios. Hermanos, mira, vamos a ir a Efesios. Efesios 4:14. Ustedes después lo leen todo porque se me va la hora, ¿verdad? Allí en el 4 dice la unidad en el espíritu. Pero en el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué tiempo tan difícil estamos viviendo? Amados hermanos, hoy la mayoría del pueblo de Dios no quiere doblar rodilla. Yo ya les conté a ustedes, pero se los vuelvo a contar. Hace unos cuantos años atrás, me invitan a predicar de una iglesia, el pastor me dice, Julio, en la visión, ¿no? Julio, quiero que vengas a predicar. Sí, pastor, voy. Cuando voy a subir a la plataforma con la Biblia en la mano, la pastora me dice, ¿y vos qué haces aquí? Así, ya Dios mostrándome el carácter de esa persona, ¿verdad? ¿Y vos qué haces aquí? Digo, el pastor, su esposo me invitó a predicar. Y ella tuvo que sujetarse, pero no quería que yo subiera. Los demonios son astutos, ¿verdad? Y puede agarrar a cualquiera de nosotros. Y hermanos, cuando subo, abro la Biblia, estaba en un campo yo. No era la iglesia que me habían invitado, era un campo. Y en ese campo estaban todos sentados en el pasto, todos. Y Dios me mostró a todos los hermanos de la iglesia de las piedras. A todos. No era de una iglesia, era todas las iglesias de las piedras. Si quieren enojarse los pastores, que se enojen, hermano. Pero Dios me lo mostró. Y me hace así con la mano. Ninguno escudriña las escrituras. Y me hace así con la mano. Ninguno escudriña las escrituras. Qué triste, hermano. ¿Podemos escaparnos de los ojos de Dios? Que son llamas de fuego y recorren el universo, recorren la tierra. Y está dentro nuestro. Somos templo de Dios. ¿Qué tiempo le estás dedicando a la escritura? No a escuchar a Tomasino. Tú y el Señor. ¿Qué tiempo le estás dedicando?
un cuaderno, un lápiz, y ahí escribir lo que Dios te va dando, escribir, escribir. Hermanos queridos, un día, antes que se me incendiara la casa, el Señor me da una visión y me dice, agarra un cuaderno y una lapicera y vas a escribir lo que yo te diga. Hermano, usted y el Señor dándome, amados hermanos, llené prácticamente medio cuaderno de lo que Dios me dio. Qué lindo, hermanos, cuando tenemos esos encuentros con Dios. Y ustedes, el que no lo ha tenido, lo va a tener, porque yo no soy más que ustedes. Pero tenemos que amar a Dios. Me acuerdo una canción que cantaba Mari, y a mí me hacía llorar. Decía, noches enteras con la Biblia entre mis manos, queriendo hallar el testimonio de mi ser. Sentí pasar caravanas de tus ángeles. Hermano, una canción preciosa. Pasábamos las noches enteras con la Biblia, tanto ella como yo. Y mi suegra más que nosotros. Cuadernos y cuadernos y cuadernos escritos por ella, lo que Dios le daba. Debemos volver a ese primer amor, hermano. Volver a ese primer amor. Hermano, ninguno de ustedes son más unos que otros, ni yo soy más que ustedes. Dios está llamando a tener un encuentro personal con Dios, hermano. Así como tuvo Pablo. Así como tuvieron los apóstoles que caminaron con Jesús. Él quiere llevarte de la mano en estos últimos tiempos. No seamos rebeldes, hermano. No seamos tardos para oír. ¿Será cierto lo que dice Tomasino? Pero escúchame, si ahora el mundo cambió, las modas cambiaron, todo cambió. Pero la palabra dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a entender lo que estamos hablando. Vamos a ir a Primera de Pedro, a ver qué dice Primera de Pedro acá, hermanos. Primera de Pedro 2:2. Fíjense en cuando comenzamos en el camino de Dios. Debemos desear la leche espiritual. Dice, vamos a leer del 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Ese primer amor, ¿verdad? Que todos hemos estado en ese primer amor. Como yo le decía, noches enteras con la Biblia entre las manos, ¿verdad? Hermanos, debíamos desear esa leche, desear, hermano. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación, para que por ellas crezcáis para salvación. ¿Se dan cuenta, hermano? Leche no adulterada, mira, hermano. Nosotros teníamos vacas, hermanos queridos. Y era un tiempo precioso, ¿no? Pero no cambia el tiempo de ahora, aunque tenga 70 años. Pero era un tiempo precioso, andábamos atrás de las vacas, ahí descalzo, corriendo por un lado, jugando a la pelota, después había que ordeñar. Y a veces nos tardábamos, hermano. Y los clientes estaban allí. Y no le podíamos poner agua a la leche, ¿verdad? Una leche adulterada. Entonces, mi madre nos daba el tarro para lavar la ubre de la vaca. Y después nos daba el tarro, ¿verdad? Ya con agua. Y nosotros ordeñar a 2 manos. Pero la cuarta, quinta vez que ordeñamos, aquello era todo leche. Y las almas decían, o sea, las personas, los vecinos decían,
los tomasinos venden una leche pura. Estamos así cuando están ordeñando, hermano. Así Satanás engaña, hermano, a todos aquellos cristianos, ¿verdad?, que no aman, que no gimen, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y te está engañando delante tuyo. Te está engañando delante tuyo, amados hermanos. Por eso, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a volver al primer amor. Al volver al primer amor. Esto es fundamental para todos nosotros, hermano. Vamos a ir a... Vamos a ir a Gálatas. Hablo que dice Gálatas. Vamos a ir a 1 Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Colaboradores de Dios es el título. De manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales. Qué triste para Pablo, ¿no? De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, usted tiene que ver esto de Corintios, ¿verdad?, de esta ciudad, que fue la primera iglesia que tenía todos los dones, tenía todos los talentos. Sin embargo, eran niños espirituales. Eran niños espirituales. No nos podemos engañar. No nos podemos engañar porque haya dones, porque haya talentos. No, hermano. Podemos seguir siendo niños espirituales. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, le dice. Mire qué dolor para Pablo, hermano. ¿Verdad? Estaba preso y él oía lo que estaba pasando en Corinto, no podía creer. Habían arrancado en el espíritu y estaban terminando en la carne, como hoy pasa con muchos pastores y muchas iglesias. Iglesias que tenían una sana doctrina, que caminaban por la palabra. Hermano, están terminando en la carne, por eso hay que orar por esos pastores amorosos, pero se están dejando llevar por vientos de doctrina. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Puede haber celo entre nosotros que estamos acá, puede haber celo con el pastor que está aquí, Peralta, y la hermana Alicia, puede haber celos, que somos los pastores. Si en las cabezas hay celos, hay envidia, ¿qué están demostrando a los ojos de Dios? Que son carnales. Son carnales, estamos trabajando para el reino y debemos amarnos unos a otros, hermanos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Tenían todos los dones, hermanos. Tenían los talentos. Actuaban carnalmente. Porque los dones de Dios son irrevocables. Qué tremendo. ¿Cómo se conoce a un cristiano? Por los frutos, dignos de arrepentimiento, no por los dones, no por los talentos, no porque Tomasino hable mucho todos los días, no. Eso no me lleva a la salvación. Me lleva a la salvación los frutos de arrepentimiento que hay en mi corazón. Y a veces la gente mira
echa fuera demonios, se sanó uno de cáncer, se sanó uno acá, de esto, Dios está con él. Ojo, hermano. Por eso tenemos que crecer espiritualmente. Y andáis como hombre, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Había una disputa entre ellos. Yo soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Yo soy del pastor Juan Damota, yo soy del pastor Tomasino, yo soy del pastor Freddy Sosa, yo soy del pastor Herrera. Y discusiones ahí. Amados hermanos, qué triste para Pablo, que aún encarcelado, ¿sí?, él veía todo esto y le escribía las cartas para que no fueran carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso es según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, es un siervo inútil. Un siervo inútil. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo soy el pastor Aníbal, bien, Oscar, ¿se dan cuenta? Amados hermanos, gloria a Dios. Yo sé que estás ahí, tengo el cinto, Oscar. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Así que ni que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. ¿Quién es Tomasino? ¿Quién es el pastor Aníbal? No es nada, ¿verdad, hermanos queridos? Sino Dios. Dios es el que nos da el crecimiento, hermano. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. El que planta y el que riega son una misma cosa. Ay, Dios. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el apóstol acá? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, los apóstoles, aquellos 12 apóstoles, y este como abortivo, ¿verdad? Pablo, ¿sí? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Por eso muchos quieren ser apóstoles, hermano, no quieren ser labranza de Dios, por favor. Edificio de Dios, amados hermanos. Los apóstoles fueron aquellos 12 que Dios ya le dio el nombre en cada columna en el templo de Dios que dice Apocalipsis, ¿verdad? Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifica encima, lo que hablamos hoy al principio. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude a amarnos, a honrarnos, a respetarnos, ¿verdad? Y uno puede decir, como muchas veces me han dicho, este palo es para mi gallinero. No, hermanos, tenemos que crecer juntos. Cuando decimos este palo es para mi gallinero, es porque somos carnales, tardos para oír lo que Dios está hablando. El que tenga oído, oiga lo que Dios le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Hermano, me acuerdo de una pareja que había venido a la iglesia. Nuevitos, yo ni los conocía ni a él ni a ella. Me pongo a predicar y la mujer lo sacó para afuera al marido.
Y después ya contó. Después de varias veces que vino, contó. Y Dios le reveló toda su vida a través de la prédica, y yo ni la conocía. Y se pelearon entre ellos dos, diciendo, vos le contaste todo al pastor, vos le contaste, me habló solamente para mí. Yo ni lo conozco al pastor, decía el hombre. Y después nos hicimos grandes amigos con ella y con él, ¿verdad? Y ella decía, usted sabe, cuando yo llegué a la iglesia, usted me desnudó como era yo, dice. Y yo me agarré con mi marido. Hermano, cuando está la presencia de Dios, Dios revela, Dios muestra, Dios habla. Amados hermanos, que Dios, perdón, que Dios nos lleve de la mano a un crecimiento, hermano. Son tiempos peligrosos, tiempos en la cual, hermanos, muchos que estamos firmes podemos caer. Mire que el que esté firme tenga ojo no caer, ¿verdad? Pero juntos, exhortándonos, hablándonos, hermano, vamos a crecer. Vamos a crecer, que es lo que Dios pide, hermano. Tenemos que dejarnos de tanto ego, de tanto yo, que yo soy fulano, soy mengano. Vamos todos, hermano, a esa perfección. El otro día escuchaba que nosotros somos perfectos. Yo te digo que no. No hay ninguno perfecto. El único perfecto es Dios. Tú y yo vamos camino a la perfección. Ahora, somos santos, ¿sí? Somos santos. Porque santo significa apartado. Y a veces la gente no entiende lo que significa santo. Cristo en su pacto, a través de su sangre, nos santificó y nos apartó para Dios. Ahora vamos caminando y vamos haciendo errores, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Si tenemos los oídos atentos, hacemos caso al Espíritu Santo y nos arrepentimos y pedimos perdón. Ahora, nosotros, hermanos, no somos perfectos. Y estamos dentro del cuerpo de Cristo, pero no somos perfectos. Vamos camino a la perfección, ¿verdad? Para entrar por esa puerta angosta. Hermano, pero sí somos santos, porque Dios nos santificó del pecado de Adán y Eva y borró todos nuestros pecados. Ahora somos nueva criatura y seguimos haciendo errores, pero somos santos. La Biblia dice, escríbele a los santos. Escríbenos a nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso, hermano, tenemos que entender todas estas cosas. Tenemos que comprender, hermano, todas estas cosas. Por eso hoy hay un viento de doctrina, ¿verdad? Y hay un peligro, hermano, hay un peligro que está entrando desde Brasil, seminarios donde no tiene fundamento bíblico y están engañando aún a aquellas personas que tienen años dentro del Evangelio. Hermanos queridos, es triste, es triste. Yo tuve una discusión con un pastor no hace mucho tiempo. Y él me decía, vos tenés que meterte en este seminario, a vos te falta sabiduría. Y yo me reía, le digo, yo sé que me falta sabiduría, pero yo no me voy a meter en una cosa que no es de Dios. Pero ¿cómo vas a decir eso si no es? Pero te estoy escuchando a vos, muchacho, le digo. Te estoy escuchando a vos los disparates que estás diciendo. ¿Y a vos te parece que vos con esos disparates que estás diciendo, yo voy a estudiar un seminario? Vos estás loco, le digo yo. Estás loco. Si tu padre estuviera vivo, ¿sabes cómo te baja de ahí arriba? Le digo. Hermanos queridos. Hoy se ha metido, amados hermanos, seminarios de Brasil dentro de Uruguay, y debe estar en la Argentina y en varias partes del mundo, con una astucia, hermano, con una astucia, ¿verdad? Engañando a uno de los escogidos. Entonces hay que hablar la verdad. Aunque te odien, aunque digan lo que digan, vos no te apartes de la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo correcto. Ese es el fundamento, hermano. Ese es el fundamento. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a estar hablando siempre por la palabra, ¿verdad?
para que nosotros podamos crecer, hermano, y no ser engañados por nadie. Mira, voy a contar uno de los disparates para que ustedes vean. Estábamos 2 o 3 pastores, había unos pastores venezolanos, muy bien los hombres, pero unos siervos de Dios maravillosos. Entonces este hombre, no voy a decir pastor, pues, este hombre, que Dios lo ayude, ¿verdad?, a cambiar. Y ustedes saben que me dice, todos ustedes predican un disparate, me dice. Y puede ser, le digo yo. Dice, el Señor primero arrebata a los muertos, digo. Todo eso lo predicamos. Primero los muertos en Cristo y después nosotros los que quedamos. Pero va a haber 40 días, dice, entre que Dios resucita a los muertos y después nosotros que quedamos. Digo, hermano, ¿dónde está en la Biblia? Y no sabía qué decirme. Pero eso no es bíblico, hermano. El Señor arrebata a los muertos y luego a nosotros en el mismo momento y juntos nos estaremos en el aire, junto con el Señor. ¿Cómo vas a decir una cosa de esa? Y me discutía mal. Y uno de los pastores venezolanos me codió, me dijo, déjalo, diciendo, no hagas caso, no entres en el juego de él. Tenemos que hablar la verdad, hermano. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? Y a mí me falta un montón. Pero no mirando para atrás, sino que sigo al blanco, dijo Pablo, ¿verdad? Cada día más y más y más. Y ustedes igual, hermano. Son momentos de engaño, son momentos difíciles donde el pueblo de Dios, hermano, está siendo engañado hasta por la ciencia artificial. Es impresionante, hermano, impresionante. Aún vos le preguntás a la ciencia artificial quién es Jesús y te dice así quién es Jesús. Pero después eso viene el engaño, ¿verdad? Donde el pueblo de Dios ya no dobla rodilla para consultar a Dios. Está yendo a la ciencia artificial. Por eso, hermanos, no podemos ser niños espirituales. Si tú recién entraste en el camino, tenés que desear la leche espiritual, ¿sí? El primer amor, allí, ¿verdad? Amados hermanos, buscando de Dios para que nadie te engañe. Hermano, hoy como a las 2 de la mañana me llamaron porque tengo que suplantar a un hermano creo que, en Radio Encuentro. Así que a las 9, 9:15, 9:20 vamos a estar predicando por la gracia de Dios allí en Radio Encuentro. Y después oren por la sierva, gracias a Dios, que se animó a estar orando allí creo que Cristina, mi hermana, me parece que está todos los días allí. Gracias, Cristina, y el hermano que puedan estar también, gracias, para que Dios nos dé espíritu de intercesión, ¿verdad? Son nuevos pasos que está tomando la sierva por estos días, porque está suplantando a la hermana que siempre cierra. Pero no es fácil, amados hermanos. Se me cortaba la transmisión ayer a cada rato, tenía que atar y reprender y una guerra acá adentro, una guerra, ¿verdad? Pero Dios nos dio la victoria. Así que, hermanos, métanse con el Señor. Rodilla. El que no pueda arrodillarse en la cama, sentado, como sea. Pero métanse a tener conocimiento de Dios. Y no lo que le da Tomasino, sino que sea el Espíritu Santo revelándole a ustedes. Amén. Que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes y oren por mí para que yo pueda seguir nadando en el río, ¿verdad? Y no me ahogue. Que Dios los bendiga, hermano.